Daremos lectura a la palabra del Señor en la mañana de hoy, en la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, dice así la palabra de nuestro Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Gracias al Señor por esta bendición de poder estar estudiando su palabra, conociendo más a Jesús, admirándonos más de la grandeza, de la perfección y de cuán superior es Jesús, como es el título de nuestra humilde serie, Hebreos, Cristo es superior. Queridos hermanos, a manera de introducción quisiera contarles una experiencia laboral para introducirnos en este tema del reposo. Uno de los motivos de consulta más frecuentes en mi trabajo es la del paciente que acude por dolor de espalda, por dolor lumbar específicamente. En una ocasión llegó un hombre con los síntomas clásicos y un examen físico compatible con un lumbago mecánico. Se le indicó analgesia, se le indicaron también algunas sesiones de terapia kinesiológica y obviamente se le indicó también reposo, con su correspondiente licencia médica. A los pocos días volvió, o más bien lo trajeron, en peores condiciones. La verdad que el paciente en esa ocasión no habló mucho, su aspecto clínico de dolor hablaba por sí solo. La que sí habló fue su hija que la acompañaba, y ella dijo, mi papá, dijo ella, es un porfiado. No cumplió el reposo que se le indicó, estuvo picando leña toda una tarde y ahora ni siquiera se puede mover. No guardar el reposo, el debido reposo puede traer consecuencias dolorosas. Y de esto estaremos hablando en la mañana de hoy, del peligro de no guardar o entrar en el reposo verdadero de Dios. Si usted se fija bien y es un lector atento, la palabra que más se repite en el capítulo 4 precisamente es la palabra reposo. Aparece 10 veces en su forma de reposo o reposar. Por ejemplo, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Versículo 3, pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo. La última parte del versículo 3, no entrarán, juré, no entrarán en mi reposo. Versículo 4, porque en cierto lugar se dijo así del séptimo día, y reposó Dios de sus obras. Versículo 5, y otra vez, no entrarán en mi reposo. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo. Versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Versículo 11,
que lo abordaremos en una próxima predicación, pero también está en el capítulo 4, procuremos pues entrar en aquel reposo. 10 veces el autor emplea la palabra reposo, es el concepto que tiene en mente el autor. Es por eso que hemos titulado al sermón de esta mañana, Jesús es el reposo superior. Ese es el tema central del que estamos hablando. El punto del reposo es el tema sobre el cual está girando el autor de Hebreos para comunicarle algo a sus lectores hebreos. Jesús es el reposo superior. Y permítame dividir este sencillo sermón en 3 puntos principales. El primero de ellos es la advertencia solemne para alcanzar este reposo del cual estamos hablando. Versículo 1 en sus Biblias. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Si usted se fija, y es un buen lector, se va a dar cuenta que sigue el mismo tema del capítulo anterior. De modo que este capítulo 4, recordemos que la Biblia originalmente no está dividida en capítulos y versículos. Eso fue algo que los seres humanos agregamos después como algo didáctico. Pues este capítulo 4, ese número 4 está bien mal puesto. No debería estar ahí, porque sigue la misma idea. Es la misma advertencia solemne que viene el autor desarrollando desde el capítulo 3. De modo que debemos tener en mente esta continuidad. La advertencia del sermón anterior, del capítulo anterior, continúa en este segmento, en este capítulo, y se inicia diciendo, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Hermanos, usando una historia verídica de terror, de 600.000 cadáveres de la primera generación incrédula que salió de Egipto, el autor llega a este punto a decirnos, temamos. El autor usa muy magistralmente la ilustración de la historia real, verídica, de esa primera generación que salió del Éxodo, 600.000 hombres de guerra, sin contar mujeres y niños, todos esos adultos mayores de 20 años, responsables ante Dios de tener que creerles, no entraron a la tierra prometida, no alcanzaron el reposo y sus cadáveres quedaron sembrados en el desierto. Con esta historia trágica y de terror, el autor nos introduce en la mañana de hoy diciéndonos, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Ahora, note lo siguiente, si usted lee con calma, por favor, note la conjugación del verbo temer, está en primera persona plural, nosotros temamos. El autor mismo se incluye. Él no dice vosotros o ustedes teman en segunda persona plural, o apunta a otro grupo, ellos, que ellos teman. Está hablando de nosotros y se incluye. Nosotros temamos, pues. Nosotros temamos. No apunta altaneramente y confiadamente con el dedo a algún debilucho de la iglesia ahí que está dudando entre volver al judaísmo o permanecer en el cristianismo. Esta advertencia es tan real, es tan importante y tiene que tomarse tan en serio que el autor incluye a todo el cuerpo de la iglesia, incluido él mismo, diciendo, temamos. La advertencia, hermanos, esta advertencia trasciende los límites del tiempo y del espacio. Y hoy día es 6 de diciembre del año 2020, que se vaya luego el 2020, por favor. Este 6 de diciembre del 2020 nos advierte solemnemente a nosotros, temamos pues. Desde el pastor que les predica esta mañana, hasta el hermano más nuevo que me está escuchando, temamos todos juntos. Desde el más niño que puede entender esta predicación y captarla, hasta el hombre más anciano que pueda estar escuchándome, desde los tiernos niños hasta los respetables ancianos, todos temamos.
La advertencia es para todos. Hermanos, la piedad genuina no se mide por la observancia externa a rituales públicos, sino por una sincera comunión interna con el Señor. Los hombres pueden aplaudirnos, pueden aplaudir tu santidad, pueden aplaudir y alabar y hablar bien de tu religiosidad, pero Jehová mira el corazón y Él pesa los espíritus. Por tanto, temamos todos nosotros, desde el que más va a la iglesia hasta el que menos va. Hoy día no se puede asistir. Hay algunas partes que sí se está pudiendo acceder, gracias a Dios por eso. Esperamos que prontamente acá nosotros también tengamos el permiso para poder congregarnos en paz, sin dificultad ni altercado con las autoridades. Dios nos ayude, pero desde el que más se congrega hasta el que menos se congrega, desde el que más piedad muestra hasta el que tal vez la menos la evidencia, todos nosotros temamos, porque Jehová conoce nuestros corazones y lo externo no siempre evidencia la realidad interna del corazón. Temamos, pues, pero debemos ser aquí cuidadosos. ¿Qué es lo que es temer? Bíblicamente hablando, ¿es acaso huir de Dios aterrados? Ni siquiera entrar al templo, como cuando la gloria de Dios, ¿cierto?, llenó el tabernáculo de reunión y nadie podía entrar. Los sacerdotes no podían entrar a causa de la gloria de Dios en el templo. O como cuando Dios habló desde el monte Sinaí y la voz de Dios se escuchó como un estruendo y el pueblo salió corriendo y le pidieron a Moisés que nunca más pase esto, que Dios hable contigo y luego tú habla con nosotros. ¿Significa eso el temor de Dios? ¿Un huir de Dios aterrados? Es el terror que experimentarán los incrédulos en la segunda venida cuando le dirán a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que viene. ¿Es de ese temor del que se está hablando? No, claramente no. La pregunta es retórica, se responde por sí sola con un no. Más bien es un venir a Dios, no un huir de Dios. Es un venir a Dios con respeto, con reverencia, con amor, con obediencia. Es oír. Temer es oír sus solemnes advertencias como la de esta mañana y tomárselas muy en serio. Pablo escribiendo a los filipenses, perdón hermano Gabriel por introducirme en Filipenses, pero Pablo escribiéndole a los filipenses les dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El hermano Gabriel profundizará en ese versículo en su momento. Porque también a nosotros, dice nuestro texto, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Note que aquí el autor está comparando dos grupos de personas, de épocas distintas, pero que oyeron el mismo mensaje. Literalmente el texto griego, cuando aquí dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, utiliza una palabra que usted y yo conocemos. ¿Cuál es? Buena nueva. Evangelio. Evangelio significa buena nueva, eso es lo que el texto original dice, porque el Evangelio no es algo novedoso del Nuevo Testamento. Las verdades del Evangelio han estado presentes desde el principio, desde Génesis mismo. A ellos se les anunció la buena noticia, al igual que a nosotros, dice el texto, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora, ¿quiénes son los que el texto indica como ellos? ¿Y cuál fue la buena nueva que escucharon, que oyeron? Con esta pregunta en nuestras mentes, espero que la suya se traslada de inmediato al desierto de Parán, específicamente a Cades Barnea, a la primera generación del Éxodo, a esos 600.000 hombres de guerra. A ellos se les prometió, diciendo, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Era una tremenda promesa. El ángel de Jehová, que es una cristofanía, es una manifestación visible del Cristo preencarnado. Por eso habla de evangelio. Recibieron la misma buena nueva.
El ángel de Jehová, el Cristo preencarnado, iba delante de ellos guardándolos en el camino y Él los iba a introducir en la tierra prometida y Él les iba a dar el reposo en la tierra prometida, pero he aquí uno de los peros tristes que constantemente encontramos en la Escritura. Versículo 2b, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Allí en Cades Barnea, la paciencia de Dios tocó su límite. Hermano, la paciencia de Dios es un misterio. ¿Dónde está el límite de la paciencia de Dios? ¿Dónde está esa línea invisible que traza el límite entre que Dios es paciente y Dios ya no da más oportunidad? No lo sabemos. No podemos nosotros estar jugando, tentando constantemente a Dios, porque no conocemos el límite de eso. Israel tentó 10 veces a Dios, así lo dice el texto. Ya 10 veces me han tentado con esto y Dios decidió no tolerarlos más a esa generación, a la primera generación del Éxodo. 10 veces le habían tentado, no le habían creído y esta, en Cades Barnea, fue la última. El informe de los espías. El informe de los espías era tremendamente desalentador. No había fe en ninguna parte del informe de los espías. Esos espías que fueron enviados eran incrédulos. Cuando volvieron, dieron un informe basado en su propia percepción y no conocían a Dios. Hablaron de una tierra maravillosa, pero con ciudades amuralladas, imposibles de entrar, con gigantes imposibles de vencer. Los pueblos eran guerreros y ellos recién estaban aprendiendo a pelear. Eran pueblos además numerosos, eran más que ellos. No, es imposible entrar a la tierra prometida. No le creyeron a Dios. Dios había prometido que su ángel, Cristo mismo, iría delante de ellos, los introduciría en la tierra, les daría el reposo, pero ellos decidieron no creer. El informe de estos espías fue desalentador y el pueblo prefirió creerle a los 10 espías incrédulos y no a los 2 espías creyentes que fueron Josué y Caleb. El pueblo escuchó, oyó la voz de Dios y no la creyó. Nuestro texto nos dice, no les aprovechó el oír la palabra, esa buena nueva, por no ir acompañada de fe, por lo cual, o por lo tanto, dice el texto en el verso 3, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 600.000 cadáveres quedaron sembrados en el desierto. Una historia de tragedia, una historia de terror. ¿Qué fe fue la que les faltó? El texto dice que no les aprovechó oír la palabra, o sea, la palabra estaba, lo que no estaba era la fe. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿Qué fe fue la que les faltó? Tal vez era mucho pedirles. U otra opción es, tal vez Dios no les había dado las pruebas suficientes para creer. Después de todo, es cierto, era una tierra difícil de conquistar, con ciudades fortificadas, con pueblos guerreros, con gigantes. Tal vez faltaban más pruebas para poder creer que Dios podía cumplir la promesa de introducirlos en esa tierra. O tal vez otra opción es que Israel no entendía la teología del Dios de Israel. La verdad es que nada de esto. Nada de esto. No era mucho pedirles, no era mucho lo que tenían que hacer, simplemente tenían que creer. Dios haría el resto. No había tampoco falta de pruebas. Ellos vieron con sus ojos, lo experimentaron, todas las maravillas del Éxodo. Vieron las 10 plagas de Egipto,
vieron el Nilo convertirse en sangre, vieron la plaga de oscuridad, vieron la lluvia de fuego y nada de eso tocó Gosén donde ellos vivían, vieron la muerte de los primogénitos, la plaga de piojos, de ranas, etc. Ellos vieron la columna de nube, la columna de fuego, vieron el mar abrirse que los dejó pasar en secos, vieron el mar rojo cerrarse y destruir a sus enemigos, vieron descender maná del cielo, vieron cómo Dios les envió codornices, vieron cómo Dios sacó agua de la roca una y otra vez. Ellos vieron todas estas cosas. Así que pruebas de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, no faltaban, sobraban. Había evidencia de sobra. Así que la fe que no tenían no era porque fuera mucho pedirles, no era porque no hubieran pruebas suficientes. Tampoco eran porque no entendían la teología, puesto que Dios les había dado su ley. Les había dado los 10 mandamientos y 603 preceptos y decretos más que acompañaban a esos 10 mandamientos. Tenían la teología, la parte académica, teológica, clarísima. No era ninguno de estos. Dios ya les había dado y les había enseñado su ley. La fe que les faltaba no tenía nada que ver con esto, hermanos. Como alguien dijo poéticamente, el corazón del problema era el problema del corazón. Su perverso corazón decidió no creerle a Dios pese a toda la evidencia. Su corazón era incrédulo. No les aprovechó oír la voz de Dios, oír la buena nueva, por no ir acompañada de fe. Y aquí tenemos, si usted observa bien, un círculo vicioso. Si usted ha leído el Pentateuco, ha leído sobre todo la historia del Éxodo hasta Deuteronomio, va a notar que hay un círculo vicioso en esto. Un círculo que duró 40 años. Oyeron, no creyeron, se rebelaron y fueron uno a uno muriendo en el desierto. Oyeron, no creyeron, se rebelaron, fueron muriendo uno a uno. Ese es un círculo vicioso que podemos observar en esta generación y en esta ilustración que el autor de Hebreos utiliza para advertir a sus oyentes hebreos a que a ellos no les pase lo mismo y que ellos sí puedan entrar en el reposo de Dios y no morir en el desierto. También podemos observar, sobre todo en Deuteronomio y Josué, otro círculo, esta vez virtuoso. Un círculo virtuoso que comprometía de los 600.000 hombres que salieron de Egipto, solo a 2, a Josué y a Caleb, y a la segunda generación que nació durante el peregrinaje del desierto y que eran menores de 20 años cuando salieron de Egipto. Ahí vemos un círculo virtuoso. Oyeron, creyeron, obedecieron, entraron en la tierra prometida y reposaron. Oyeron a Dios, le creyeron a Dios, obedecieron a Dios y entraron en la tierra de Dios y disfrutaron del reposo de Dios. Hermanos, este recurso de ilustración usado por el autor de la epístola, sin duda trajo a los lectores hebreos mucha luz, como toda buena ilustración lo hace. Esa es la idea de una ilustración, traer luz. En la tragedia que estaban viviendo, los hermanos hebreos que estaban siendo perseguidos y acosados por los judaizantes que querían que ellos renunciaran al cristianismo para volver al judaísmo, este ejemplo les trajo muchísima luz. Todos estos detalles que yo les he explicado, los judíos lo conocían muy bien, los conocían incluso mejor, con más detalles. De modo que esta ilustración trajo mucha fuerza a la exhortación y a la advertencia que el autor de Hebreos le estaba dando a sus lectores. Los destinatarios hebreos entonces debían decidir con qué grupo se identificarían. Esto es importante. Esto es importante de entender. Los destinatarios hebreos originales de la carta, de la epístola original, debían decidir con qué grupo se iban a identificar. Con los que oyeron la voz de Dios, no le creyeron y murieron, o los que oyeron la voz de Dios, creyeron y entraron en el reposo de la tierra prometida. La decisión parece simple. Ahora, ¿a cuál voz de Dios se refiere el texto?
que estamos leyendo, para el hoy de los destinatarios hebreos. Hablamos en el sermón pasado de la palabra hoy. El hoy de los judíos, el hoy de David, el hoy de los hebreos, el hoy de nosotros, un hoy atemporal. En el hoy de los hebreos, de los destinatarios originales, ¿cuál era la voz de Dios a la que debían oír y obedecer? ¿A la voz de Dios por medio de Moisés y los profetas que hablaron en otro tiempo? ¿O a la voz de Dios en el Hijo, por medio de quién y en quién ha hablado en estos postreros días? La respuesta es obvia. Dios habiendo hablado, dice el capítulo 1, versículo 1, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es al Hijo, a la voz del Hijo, por medio de quien Dios nos ha hablado en estos postreros días, a quien debemos obedecer. Ahora se trata de eso. En su tiempo, en la Ilustración, los judíos debían oír la voz de Moisés y creerle o no creerle. La cuestión en el hoy es, debemos oír la voz del Hijo y decidir creerle o no creerle. He ahí el dilema. He ahí el punto. De modo, hermanos, que los hermanos hebreos debían decidir o identificarse con los judaizantes que estaban representando a aquellos que oyeron, no creyeron, se rebelaron y murieron, o identificarse con Jesús, oírle a Él, creerle a Él, obedecerle a Él y por tanto disfrutar de su reposo. Cada uno escoja, pero Dios ya ha hablado por el Hijo, así que yo y mi casa creeremos al Hijo y disfrutaremos de su reposo. ¿Y usted escuchará al Hijo? ¿Creerá al Hijo? ¿Descansará en el Hijo? ¿O escuchará otras voces, otras filosofías, otras teologías, otros profetas modernos, otros apóstoles modernos? Hermanos, escuchemos al Hijo, creámosle al Hijo, obedezcamos al Hijo y por tanto disfrutemos del reposo del Hijo de Dios. Y nos preguntamos, ¿en qué consiste este reposo? La respuesta a esta pregunta nos conduce a nuestro segundo punto del día de hoy. El concepto bíblico de reposo. ¿En qué consiste el reposo? Analizaremos el concepto bíblico del reposo. La palabra reposo tiene varios significados distintos. Y también hay varias palabras para usarla. Varias palabras. Así como en el español podemos usar reposo, descanso, ¿verdad? Y otras más. En el Antiguo Testamento, los dos términos hebreos más usados y casi exclusivos para hablar de reposo son dos. Menúa, que es un reposo absoluto, es un estado de cesación definitiva. Es algo que entra en una parada absoluta, ya no hay nada más que hacer, como cuando Dios hizo toda la creación y luego reposó. Luego de eso no hay nueva materia, la materia no se crea, solo se transforma, dice, ¿cierto?, un principio de la termodinámica. La otra palabra que encontramos es Sabbat o Shabbat, si lo quiere pronunciar así. Significa literalmente y simplemente descanso físico, en su idea central. No un descanso definitivo, sino un descanso puntual. En el Nuevo Testamento ocurre algo similar. También tenemos dos términos griegos para reposo. El que más se ocupa de forma casi exclusiva, hermanos, es el término catapausis, que es una palabra equivalente a la hebrea, es una cesación definitiva de algo que entra en una parada y en un cese absoluto, definitivo. No hay nada más que agregar,
No hay nada más que hacer. Está completo, está acabado, no se le puede agregar nada más. Por lo tanto, no hay nada más que hacer. Hay que reposar de forma absoluta. El segundo término, y que es un término muy curioso porque aparece solamente en esta parte de la Biblia, específicamente en el versículo 9, cuando dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, es el término griego sabatismos. Es la primera vez que aparece en la literatura griega esta palabra, así que lo más probable es que es una palabra acuñada por el autor mismo, dentro de la flexibilidad y riqueza que permite el idioma griego, permite esto. Es un hapag legómenon, se conoce, es una palabra única aquí que se construye de forma exclusiva para transmitir una idea, sabatismos. Aparece solo esta vez y el autor la acuña para hablar de un descanso momentáneo. Pero las otras 9 veces que aparece la palabra reposo en nuestro texto está hablando de un reposo que es absoluto, cabal, perfecto, completo. Por lo tanto, no hay nada más que hacer, es un cese total. Ahora, así como existen distintos significados de la palabra reposo, también tiene distintos alcances. Y aquí quiero que lo note un poquito más. Si lo anterior lo entendió en términos generales, basta con eso. No es necesario que se aprenda las palabras, no. Es para profundizar y darle más riqueza y que usted entienda de mejor manera el concepto general. Pero esto de acá ahora es más importante aún. Hay un progreso dentro del reposo. No solamente hay distintas palabras con distintas connotaciones, sino que el alcance del reposo lo vamos viendo de forma distinta en la Escritura. Hay una progresión, hay un increciendo, una profundización, un avance y un crecimiento del concepto de reposo a través de la Escritura. Permítame brevemente, el tiempo no me permite hacer justicia a la riqueza total que existe en la palabra reposo, pero permítame brevemente hacer un sobrevuelo, una panorámica sobre esto. Primero, Dios trabajó 6 días en la creación y reposó en el 7º día, es decir, en el día sábado del calendario judío. Y esa es la primera referencia que encontramos en nuestras Biblias, en el relato bíblico de la redención, en el progreso y en la línea progresiva hacia la redención. Lo primero que encontramos respecto al reposo es esto: Dios creó el cosmos en 6 días y reposó el 7º día. Segundo, Dios estipula en la ley de Moisés mandamientos específicos referentes al reposo. El más conocido de ellos es el Sabbat, es el día de reposo, el día sábado que Dios se lo regala a su pueblo. No es solo un mandamiento, sino que es un regalo de Dios a su pueblo para que descanse en ese día. También el importante día de la expiación en Israel debía incluir reposo absoluto. Lo otro es que también la ley estipulaba que la tierra que se destinaba a la agricultura cada 7 años debía reposar y no ser cultivada. De modo que el concepto de reposo es importante. Tercero, Dios promete introducir a su pueblo en la tierra prometida y darles reposo de su peregrinación y de todos sus enemigos. Y nota cómo va enriqueciéndose el concepto de reposo. Y no se trata ya solo de un día histórico en que Dios reposó. Primero Dios creó todas las cosas y reposó el 7º día. Ese es un día puntual, único, irrepetible, histórico. Ocurrió ese día, punto. Pero luego esto progresa y Dios le regala el día sábado a su pueblo y ocurre una vez por semana. Y cada 7 años había un reposo de la tierra. Y una vez al año, en el día de la expiación, también debía haber reposo. Nota cómo el concepto de reposo va avanzando y va enriqueciéndose y va haciendo mucho más que simplemente un día de reposo. No solamente esto, Dios le promete entonces, en tercer lugar, a su pueblo Israel, introducirlos en la tierra prometida y darles reposo de su peregrinación y de todos sus enemigos. En cuarto lugar, también podemos ver a Dios por boca de David en el Salmo 95, que es muy citado en el texto de Hebreos que estamos estudiando, que habla de un hoy. Si hoy oyeres su voz, y invita a entrar al reposo.
Vemos entonces que el concepto de reposo no estaba terminado, no estaba acabado. Si bien Dios concluyó todas sus obras, dice nuestro texto, ya tenía acabadas todas sus obras desde el principio, aún así el concepto de reposo sigue evolucionando en el buen sentido del término. Y Dios promete entonces a su pueblo meterlos en la tierra prometida, darles reposo, pero más de casi 500 años después, por medio de David, Dios habla de un nuevo hoy y de un reposo todavía pendiente. 1000 años más tarde, en quinto lugar, Dios, por medio de su Hijo, termina una obra, un trabajo de redención en la cruz. Jesús dice, hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero en la cruz, al morir Jesús, la obra de redención, la nueva creación de Dios quedó terminada y nuevamente vemos un reposo de Dios. Jesús en la cruz dice, tetelestai, consumado es. Y la obra y el trabajo de Dios de la redención queda consumada, por lo tanto llega a un nuevo concepto de reposo. Nota cómo este reposo va avanzando, profundizándose. Por lo tanto, hermanos, el reposo siempre apuntó al reposo post-trabajo de una creación mucho más grande y excelente que la creación del cosmos que leemos en Génesis 1 y 2. Apuntaba a la nueva creación de Dios en Cristo, a las nuevas criaturas con nuevos corazones, con nueva naturaleza, con un nuevo pacto, al reposo post-trabajo de redención culminado en la cruz y testificado por boca de su creador mismo con las palabras tetelestai, consumado es, está hecho, está completo. Miró Dios el Hijo su obra clavado desde la cruz y dijo, es buena en gran manera. Es buena en gran manera. Es una obra perfecta, es una obra terminada. Dios ha terminado su obra. Por lo tanto, podemos entrar en ese reposo. De modo, hermanos, que nuestro verdadero reposo es Cristo. Siempre lo fue desde el principio. Siempre el día de reposo apuntó como una señal hacia Él. Esto era tremendo de entender para los destinatarios hebreos y quiero que sea tremendo de entender también para ti, que puedas valorar cuán precioso es Cristo. Él es nuestro verdadero reposo. Él hizo las obras que nosotros no podíamos hacer y ahora la comparte con nosotros. Él ahora descansa de sus obras y nos hace partícipes de su descanso. Bendito sea Jesús. Él es nuestro verdadero descanso. Esto es tremendo, hermanos, de entender para los destinatarios originales, para los hermanos hebreos que estaban en esta prueba. Sin duda, los judaizantes insistían, estos judaizantes que querían tentar a los hermanos hebreos a retroceder, insistían en ciertas observancias externas de la ley de Moisés y querían arrastrar a los cristianos hebreos hacia esto. La forma más famosa en las epístolas paulinas era el rito de la circuncisión. Esa era la pelea más constante con los judaizantes. Pero la más famosa en los evangelios es otra, no es la circuncisión. La pelea más fuerte, digamos, con los judaizantes, con los fariseos y escribas específicamente, en el relato de los evangelios, era con la observancia precisamente del día de reposo. Yo me imagino a los judaizantes en el siglo I apuntando con sus dedos acusadores a los cristianos hebreos y diciéndoles, quebrantadores del Sabbat, no guardan el día sábado, miren, ve que se congregan los domingos a adorar al Señor, no guardan el sábado, no guardan el Sabbat. A modo de aplicación, hay una secta actualmente que son hijos de estos judaizantes. No han entendido lo que significa el reposo y siguen limitados a guardar rigurosamente un día de la semana. Hermanos, ni por un segundo cedan a sus exigencias, ni por un segundo atiendan a sus llamados. Eso sería retroceder, sería soltarse de Cristo para volver a las sombras y a las señales. Pablo, escribiéndole a los Gálatas que habían hecho esto, les dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Hermanos, debemos entender que Cristo es nuestro verdadero reposo. Es el reposo verdadero, completo, final, último. Abracémonos de Cristo. Descansemos en Cristo. No necesitamos, como esta secta actual dice, volver a las sombras del Antiguo Testamento, a guardar un día en particular, de una forma en particular, puesto que en Cristo tenemos el verdadero reposo. Esto tiene más profundidad una vez que hablemos del día del Señor como un reposo para el pueblo cristiano. Pero basta por ahora con que entienda esta verdad central y profunda. Jesús es el verdadero reposo del pueblo de Dios. Otra cosa que me imagino que los judaizantes dirían es, ¿cómo son capaces estos destinatarios hebreos, cómo son capaces de juntarse con los gentiles? Para un judío juntarse con los gentiles era una abominación. Sin embargo, vemos que en el cristianismo ya no hay judíos ni gentiles, sino que son todos uno en Cristo. Y esto debía escandalizar a los judaizantes. ¿Cómo pueden contaminarse juntándose con un gentil impuro? Es más, ¿cómo pueden vivir lejos de la tierra prometida? Josué nos dio el reposo en esta tierra. El autor de la epístola no deja esto sin respuesta y lo clarifica de forma magistral, como lo vamos a ver en nuestro tercer y último punto. Jesús es superior a Josué en dar el reposo. Jesús es superior a Josué en dar el reposo. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Un sabatismo, usa aquí la palabra. El verdadero sabatismo, no el sabat que practicaban los judíos. Queda un verdadero sabatismo, un verdadero reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Bendito sea el Señor. Efectivamente, Josué introdujo a la segunda generación del Éxodo en la tierra prometida. Si leemos Josué capítulo 22, versículo 4. Los hermanos que participaron del estudio bíblico panorámico del libro de Josué podrán recordar esto. Invito a todos mis hermanos de acá de Osorno a que nos contacten si quieren también participar de esos estudios que mostrábamos en los videos introductorios de este día domingo. Josué capítulo 22, versículo 4. Ahora pues, Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido. Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. ¿Ven? Diría a los judaizantes. ¿Ven que Josué nos dio el reposo y los dio en esta tierra? Pero el texto nos dice, si Josué les hubiera dado de verdad el reposo, la Biblia no hablaría después de otro reposo. Y si usted lee bien el libro de Josué y luego lee el libro de Jueces, se va a dar cuenta de que el reposo, si bien Dios los introdujo en la tierra y el reposo fue real, no fue completo, no estaba completado, no estaba agotado el concepto total de reposo, puesto que todavía había naciones cananeas que no pudieron ser expulsadas de la tierra, y que el libro de Josué lo relata y lo deja claro, y que el libro de Jueces lo desarrolla aún más y nota cuántos problemas esas naciones le dieron a Israel y cuántas veces los esclavizaron y cuántas veces Dios tuvo que levantar jueces en Israel que libraran a Israel de la opresión de esos enemigos cananeos que habían quedado en la tierra y que no habían sido echados. Por lo tanto, el reposo claramente no era completo. Josué les dio un reposo real al introducirlos en la tierra, pero el reposo no era completo. Dios fue fiel en su cumplimiento,
de su promesa, introdujo a Israel, les dio el reposo real, pero no completo. Por lo tanto, hay otro día más de reposo. Ese es el punto que está en la mente del autor. Josué no fue capaz de dar un reposo completo, cabal y absoluto a Israel. Ahora, hermanos, el texto en el verso 9 nos dice, por tanto, dado esta realidad, dado que Josué no fue capaz de dar el reposo absoluto, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. Los hebreos no podían confiarse o conformarse con el reposo que Josué había dado, puesto que había, dice nuestro texto, todavía un reposo más. La advertencia es que debían hoy entrar a ese reposo. Volvamos a nuestro texto, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuándo? Hoy. Ese hoy fue en el hoy de Moisés, en el hoy de Josué, en el hoy de David, en el hoy del autor a los hebreos y en el hoy actual, 6 de diciembre del 2020. Hoy es el llamado a entrar en ese reposo. Ahora, si lee bien el texto, concluimos que entonces Josué no fue capaz de dar el reposo necesario al pueblo. Entonces, ¿quién podía darlo? Si el gran Josué no pudo dárselos, ¿quién sí podía? Era necesario uno que fuese mayor que Josué. Y he aquí al hijo, a aquel por quien Dios ha hablado, a aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aquel que efectuó la purificación de nuestros pecados, aquel que se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas, aquel que fue hecho tanto mayor que los ángeles, aquel que es mayor que Moisés, aquel que es mayor que Josué. Él es mayor que Josué y él sí puede darnos el reposo. La equivalencia de nombres es importante. Jesús es la pronunciación griega del hebreo Josué. Entonces está comparando a dos Jesús. Un Jesús judío, el Josué que introdujo a la generación segunda a la tierra prometida, y un postrer Josué, en griego pronunciado Jesús. Son equivalentes, son lo mismo, es el mismo nombre. Y tenemos a dos Jesús. Uno simplemente humano, que no pudo dar el reposo total, pero otro que siendo perfectamente humano también era verdaderamente divino, la imagen misma de Dios. Él era mayor que el Josué histórico. De modo que el Josué histórico era un tipo que apuntaba hacia un Josué mayor que vendría para darnos el reposo absoluto que Josué histórico no pudo darnos. Hermanos, es en Jesús, el postrer Josué, el que es capaz de darnos el reposo definitivo que el Josué histórico y tipológico no pudo darle a Israel. Esto debía ser de tremendo aliento para los hebreos. Tenían un mejor Josué. No debían oír a la voz de los judaizantes, porque ellos tenían un mejor Josué, con una mejor tierra prometida y con un mejor descanso, con mejores obras, con mejor creación, un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, todo mejor, todo superior. Cristo es superior a Josué. Bendito sea Dios por todas estas cosas, hermanos, en el Señor. Esto debería llenarnos de gozo, de deleite, de admirar a Jesús, de ver cuán grande es Él. Jesús, por medio de su sacrificio sustitutivo en la cruz, ganó Él solo, sin ayuda de nadie. Recuerde que todos le abandonaron, sus discípulos salieron arrancando, Pedro le negó 3 veces, quedó completamente solo en la cruz y sus únicos acompañantes fueron 2 pecadores, 2 malhechores crucificados, uno a cada lado. Pero Jesús en su muerte sustitutiva en la cruz ganó él solo para nosotros el reposo de Dios. El reposo de Dios.
Note que el reposo no es nuestro, y no es el reposo de nuestras obras, es el reposo de Dios. El texto dice constantemente, habla de mi reposo. Versículo 3, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es el reposo de Dios, porque son las obras de Dios. Hermanos, si nos remontamos al primer reposo, al de la creación, de la misma manera en que Dios solito, en la unidad de la Trinidad, creó el cosmos, y el hombre recién apareció en la escena cuando ya todo estaba hecho, y él no tuvo que crear ninguna materia, simplemente trabajarla, pero él no tuvo que crear nada. De la misma forma, así también Cristo completó toda la obra de la redención. Las obras justas son suyas, el reposo es suyo, y hoy, por pura gracia, Él nos invita a entrar en su reposo y a disfrutar de sus obras, y todo esto por medio de la fe en la persona de Jesús, de modo que el justo por la fe vivirá. ¿Nota lo glorioso de esto? Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Se lo voy a leer de nuevo. El que ha entrado en su reposo, en el reposo de Cristo, también ha reposado de sus obras, de las propias, como Dios de las suyas. El judaizante está lleno de obras propias. Él necesita cumplir toda la ley de Moisés, sus 613 mandamientos y preceptos, durante toda la vida de forma impecable para ganarse la justificación. De modo que debe trabajar mucho. El problema es que ya ha fallado muchas veces, ya no la cumplió. Hermanos, los judaizantes llamaban a los hebreos, vuelvan al judaísmo, vengan a trabajar en su salvación para ganarse el favor de Dios. Ya no tenemos que trabajar para ganar la salvación. Dios ya nos ha justificado por pura gracia mediante la fe en la persona y obra de Cristo. Los hebreos lo que tenían que hacer era oír y obedecer a Cristo. Sus alternativas eran oír y obedecer a los judaizantes que les invitaban a trabajar para ganarse el favor de Dios, o debían permanecer firmes en la fe, en la persona y obra de Jesús y disfrutar del verdadero reposo en Cristo. De eso trata este pasaje. Por tanto, concluimos lo siguiente. La humanidad entera puede dividirse en solo dos clases de personas. La humanidad entera puede dividirse en solo dos clases de personas. Los que reposan en sus propias obras de justicia y los que reposan en las obras de justicia de Jesús. Los que reposan en sus propias personas y esfuerzos y los que reposan en la persona del Hijo y en su obra en la cruz. Los que reposan en sus propias opiniones y se escuchan a sí mismos, o los que reposan en la voz definitiva de Dios por medio del Hijo. Temamos, pues, y entremos al verdadero reposo, que es Cristo. Hermano, que me escuchas en esta mañana, ¿a cuál grupo quieres pertenecer? ¿En cuál grupo quieres reposar? Que el Espíritu Santo te ayude en la respuesta de esta pregunta.